Sí, para cerrar solamente el tema Maradona, y lo dejábamos abierto, yo estaba leyendo diarios británicos porque era lo que tú también contabas, Aldo, ¿no? Respecto de cómo la gran venganza del 86. Bueno, los obituarios de partida ponen el énfasis justamente en aquello, en ese mundial, en ese partido, algo así como el indígena contra el imperialista. Eso como primer punto, pero hay una información que trae el The Guardian, que es uno de los, diarios más reputados, ¿no? No solo de Gran Bretaña, sino que del mundo, que dice lo siguiente. Aldo, te quería preguntar esto. Dice que él eludió las pruebas de drogas, ¿no es cierto?, los tests de drogas, mediante el uso de un pene de plástico y una vejiga falsa llena de orina de otra persona. ¿Qué opinas? Que no tengo demasiados antecedentes de eso, Mirna. Yo sé que Maradona comienza a drogarse, con drogadura, digamos, el 82 en Barcelona. Pero entiendo que para el Mundial del 86 se somete a un proceso de desintoxicación en un cuerpo técnico y médico que era muy obsesivo. Tanto así que sacan de competencia, en uno de los hechos olvidados de la leyenda de Maradona, para que Maradona tenga el liderazgo cabal en ese equipo, enferman a Pasarela, que era el capitán y el símbolo de aquella escuadra que había sido campeón en el 78. Lo mandan al hospital. Pasarela se pasa todo el Mundial del 86 en el hospital y se dicen que por instrucción de Bilardo. Y por lo tanto, yo creo que más bien él elude el 86, los controles por la férrea disciplina que le establece el cuerpo médico. Yo no creo que se haya drogado para el Mundial del 96. Sí para el 90. Por lo tanto, si aquel artilugio, que me encantaría conocer, digamos, hubiera existido... Se usa en todo caso. Se usa más en el 90 que en el 86. Sí, es que lo encontré tan increíble, se me mete una vejiga de plástico. No, se usa mucho en el ciclismo. Sí, pasa ¿En serio? En el ciclismo se usa mucho, tal vez no con tal vez no con... es una bolsa que básicamente se pega al cuerpo y que te permite a través de una cánula orinar dentro de la muestra. Pero no creo que haya tanta implementación para aquel sistema. Pero en el ciclismo se utilizó mucho. Oye, día crucial hoy día para el tema del 10%, ¿no, Mirna? Tú estuviste temprano con el ministro de Hacienda. ¿Qué dice el ministro de todo esto? Exacto, que tú estás imitando al presidente Sebastián Piñera. No. Me refiero que todo esto fue súper vertiginoso, hubo cambio y con esto de que el proyecto del gobierno, muchos dicen acá hay travestismo oportunista. Sí, imitando político. a Nacho Barca, no al presidente, Mirna. Oigan, Ya, pues, a ver, entremos a fondo. ¿Qué dijo el ministro acá que podamos comentar? No, yo creo que aquí lo siguiente, o sea, a ver, primera cosa, es como, en definitiva, es como terminar cediendo frente a algo que está completamente y contrario absolutamente a no solo tu quehacer, tu gestión, tu ideología. O sea, recurrir a los fondos previsionales, desmantelar las AFP o afectarlas aún más al modelo, fundamentalmente, ¿no es cierto?, para ir en este segundo retiro y que el gobierno presente este proyecto que finalmente tiene dos elementos que lo separan del proyecto de la oposición, pero que en el fondo son hermanos mellizos, que es justamente que van a pagar van a tener que pagar impuestos, las más altas rentas, ya, y eso ya había sido planteado incluso por el diputado Gabriel Boric. O sea, él decía, pero ¿cómo vamos a dejar que grandes rentas? Claro, la pregunta era ¿hasta qué rentas? Obviamente, pero evidente, o sea, ¿cómo le vamos a regalar la plata a los más ricos? Si estamos pidiendo justamente que sean ellos los que se metan la mano al bolsillo y desde ya este famoso impuesto a los más ricos, etcétera. Y lo otro, que no pueden acceder a este segundo retiro las altas autoridades de gobierno. Por lo tanto, finalmente el gobierno cede porque no tiene alternativa, y en paralelo está, yo le preguntaba por esto del requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Ahí el ministro se mete en un tema que no le corresponde directamente a él, sin duda, pero él dice, no, es que no podemos hacer por la vía de disposiciones transitorias, torcer, digamos, de alguna manera la Constitución, pero eso está superpuesto en entredicho, muy cortito, porque lo que está haciendo el Congreso es una reforma constitucional que está contenida en la Constitución. Entonces, ¿cómo una reforma constitucional puede ser inconstitucional? Bueno, eso es lo que se tiene que discutir hoy día en el Tribunal Constitucional, pero ese es otro tema. Claro, sin duda. Lo curioso, por decir lo menos, es que al final se va a terminar aprobando el proyecto del gobierno con el apoyo de la oposición. Y
Y cómo se dio vuelta todo esto no deja de llamar mucho la atención, porque más allá de los argumentos técnicos, de lo que tiene que dirimir el Tribunal Constitucional, que es el mecanismo en definitiva, porque por los quórum no tienen por dónde, por lo menos los que se han aprobado ya, hoy día no van a estar los votos para aprobar el proyecto de la oposición, se votan los dos. Se han bajado por lo menos 4 de los 5 senadores de Chile Vamos que estaban arriba, solamente falta conocer la opinión del senador Manuel José Sandón. Pero los otros senadores ya dijeron, vamos a ir por el gobierno, nos vamos a abstener del otro, por lo tanto, lo más probable es que se termine apoyando y aprobando el proyecto, no reforma, que es más fácil, con menos quórum, del gobierno para este segundo retiro, y el gobierno allanado a este segundo retiro después de que había rajado vestidura para que esto no ocurriera, que era lo peor que podía pasar. En la primera pasada, en el primer retiro, hizo vista gorda, no aplicó ni requerimiento ante el TC, ni tampoco el veto presidencial. Después argumenta que acá hay que hacerlo por 2 razones, por el mecanismo que se está utilizando, pero también por el principio que defiende el gobierno de que acá hay populismo. De que en el fondo se está atendiendo las demandas de la gente o lo que espera la gente escuchar, que es tener plata ahora, pero con una tragedia al momento de jubilarse. Y termina asumiendo eso y dándolo como un hecho de la causa, y así solamente con esa argumentación es que logra obtener o reobtener los votos de sus senadores. Entonces el cuadro, si bien en términos prácticos va a significar que habrá retiro, con el detalle del impuesto para los más ricos o para los que retiren el máximo, se dio vuelta todo acá. Qué increíble cómo la política permite todo esto. Claro. Pero hay un contexto también para poder entender por qué esta voltereta de un gobierno que por un lado recurre al Tribunal Constitucional y por otro presenta un proyecto de ley para no quedar fuera. Y es un gobierno que está en un muy mal momento, no solo a esta altura como aprobación ciudadana, sino que está con cuestionamientos, en este caso de diputado y del senador Alejandro Guillé, que quieren adelantar las elecciones bajo el argumento de que no hay gobernabilidad en el país. Este es un gobierno que le están el lenguaje futbolístico, no sé cómo se dice Aldo, pero tiene un arco, es un gobierno que está súper goleado, y yo creo que esta es la única manera en que logró agarrar la pelota en la cancha para tomar un poquito el control de la agenda y que el titular de la prensa no sea pasado mañana el oficialismo se impone sobre la moneda, porque la moneda ya está demasiado exhausta de la cantidad de derrotas que ha tenido, que son derrotas ideológicas y políticas. Entonces también hay que entender que el contexto es que un gobierno se termina subiendo al carro del 10%, a pesar de que es contrario, como decía Mirna, a toda su propia ideología, postura, ideas, porque quedarse abajo era una doble derrota. Era la derrota de un Congreso que se imponía sobre el Ejecutivo, y era la derrota también de una ideología y de una sensación de una sintonía con la gente, que yo creo que la gente ya tiene gastado su 10%. Lo está esperando, solo quiere saber si le llega la primera semana de diciembre, la segunda. Entonces, hay un contexto que tiene que ver con el mal momento que está teniendo el gobierno y el oficialismo con una coalición que ahora se suma, pero que se venía, digamos, distanciando hace ya un rato. Sí, en este super jueves vamos a hablar de lo que pomposamente algunos personeros de gobierno han hablado de el legado de Piñera. No solo en materia económica, que va a ser seguramente donde vamos a tener los ojos puestos. Se suponía que este gobierno, el segundo periodo de Piñera, venía a asentar definitivamente las bases del sistema y a proyectarlo. Se hablaba mucho de la reforma tributaria y se hablaba mucho del crecimiento, de recuperar el crecimiento. Finalmente, el devenir de los hechos han significado que el gobierno tenga que librar batallas que son mucho más pequeñas, mucho más pírricas, mucho más terrenales, y que en definitiva, en lo que se centre la lucha de las próximas horas. Hay elecciones el próximo domingo, recordémoslo. Primarias, sí. Que de alguna manera nos van a indicar cómo viene la cosa, pero que van a señalar qué está dispuesto a defender este gobierno de su legado. Yo siento, a través de la entrevista que acabamos de escuchar del ministro de Hacienda, yo siento que el gobierno torció el brazo en muchas materias y que está tratando de rescatar, de meter las manos al rescoldo para salvar algunas cosas. Y dentro de las cosas que se van a salvar es, de partida, su relación con el Parlamento. Yo creo que uno de los grandes fracasos de este gobierno, no solo en el orden público, no solo en la situación de la Araucanía, no solo en materia económica, ha sido su relación con el sector. Y eso ha sido tan tremendamente dramático, esquivo, a ratos furtivo, que lograr un triunfo a lo pirro hoy día en el Parlamento puede significar una gran cosa para un gobierno que está
súper, pero súper debilitado. Sí, curioso que justo en esa dinámica que describe Aldo, y lo dijo ahí a la pasada, y lo quiero recalcar, que en el fondo hoy día y en esta discusión, sobre todo en esta última pasada, no estemos hablando de la confrontación clásica entre gobierno y oposición, sino entre gobierno y parlamento. O sea, acá se fue a los combos con el parlamento, y es una batalla que todavía no está cerrada, digamos, recién está partiendo, si es que sigue esto en el Tribunal Constitucional, porque recordemos que van a ir ahí representantes de dos poderes del Estado a discutir sus posiciones. Porque lo que decía Mina es cierto, o sea, en el fondo, una cosa es que esté establecida como disposición permanente las facultades o las prerrogativas, iniciativa legal, en fin, en cierta materia del presidente, y otra cosa es que todavía existe, y así ha sido, y así se ha aprobado, la posibilidad de reformas constitucionales. Y eso se hace en base a quórums elevadísimos. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados porque nunca se alcanzaban los quórum, pues. Nunca se alcanzaban los quórum. Nunca. O sea, Ahora, se alcanzaban cuando había acuerdo, pero nunca los acuerdos fueron sumamente restrictivos, ya sabemos, para poder cambiar, por ejemplo, el sistema binominal, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuánto pero raya costó? para la suma, parece que habrá un segundo retiro. Muchos están pensando en qué usar esa plata para pagar deudas, comprar víveres para subsistir, y otros, como esto es universal, están pensando en qué invertir incluso. Y ya vemos en distintos medios esa posibilidad. O sea, en el fondo es cierto en parte de que no todos los que van a sacar la plata la necesitan. Muchos no la necesitan, pero sí alguien que está al lado, su pareja, su marido, mujer, su señora, en fin, o un hermano lo necesita, y ahí está la mano de ayuda. No, mira, lo decía Briones. Pero lo que sí, perdona Aldo, esto igual va a ser una inyección reactivadora de la economía. O sea, más Como ingresos genera producción, como ya lo fue anteriormente. O sea, el gobierno también agradece eso, con el rabillo del ojo. Sí, es que escuchaba recién a Brone y decía, nosotros somos el gobierno en el continente que más apoyo, que más ayuda hemos entregado. Y si eso fuera verdad, que yo lo pondría en duda, si eso fuera verdad, también es un gran fracaso para el gobierno. Si entregaron tanta ayuda y definitivamente no se notó, y por un procedimiento mucho más simple que atenta contra las bases del sistema que ellos defienden, va a venir a entregarle a la gente un poco de alivio, es también un tremendo fracaso. Sí, en todo caso, Aldo, perdona, que hay un informe del Banco Mundial, Aldo, que sí ratifica lo que dice el ministro Briones. Sí, comparativamente, que Chile claro, aparece con América Latina, claro. O sea, en términos. Al gobierno le encanta compararse con América Latina, algunas cosas y en otras no, pero bueno. Pero es un hecho en la causa. Le encanta compararse con todo el mundo siempre. Somos campeones. Bueno, chiquillos, se nos acabó el tiempo. Gracias a Claudia y a Aldo, y por supuesto también a Gerson por este tiempo. Hasta mañana.